En el 31º domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús predicando en Jerusalén y teniendo una serie de discusiones con escribas y fariseos. En esta ocasión la discusión tiene que ver con el mayor de los mandamientos y Jesús nos dice que hay que amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Quédate con nosotros, vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y como siempre va a ser un programa muy interesante. Celebramos el 31º domingo del tiempo ordinario en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos en la Santa Misa. Te propongo que hagamos la lectura del texto como lo leemos en la misa y después hagamos el análisis bíblico. En esta ocasión se trata de un texto sumamente sencillo, directo, del cual más que analizar lo que conviene sería reflexionar. Pon atención, esto es lo que dice Marcos en el Evangelio. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Este es el texto del Evangelio. Como ves, es un mensaje muy directo que tiene que ver con el amor total, con el amor extremo a Dios y a nuestro prójimo. La perícopa que leemos en esta ocasión tiene por título El mandamiento principal. Ubicándole en su contexto, esto lo encontramos ya en la parte final del Evangelio según San Marcos. Jesús ya ha llegado a Jerusalén, ya ha entrado con gloria a Jerusalén y su muerte está cada vez más cerca. Jesús pasa en el Evangelio según San Marcos un tiempo en Jerusalén antes de que esto suceda, predicando y enseñando en el templo. Y así tiene una serie de discusiones con los fariseos, con los escribas, acerca de diferentes temas que dan la ocasión para que Jesús siga dándonos su enseñanza. El contexto inmediato, pues, de esta pericopa, lo que sucede antes, es una discusión que tiene Jesús acerca de la resurrección. Dado que los saduceos no creían en la resurrección, Jesús toca este tema. Después viene esta otra discusión acerca del mayor de los mandamientos, y la perícopa que encontramos inmediatamente después resulta muy importante y también interesante porque Jesús habla de sí mismo como Cristo y como Hijo de David. Esto es importante porque recordarás, si has visto Pasión por el Evangelio a lo largo de todo este ciclo litúrgico, que uno de los temas constantes y recurrentes en el Evangelio según San Marcos es el secreto mesiánico. A lo largo de su vida pública, Jesús no quiere que nadie se entere que es el Mesías y pues manda callar a las personas que cura, todo lo guarda en secreto, le manda a los apóstoles que lo acompañaron a ver la transfiguración, a Pedro, Santiago y Juan, que no revelen nada de lo que han visto. Todo eso es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Pero ya una vez que Jesús llega a Jerusalén, este momento ha llegado, el momento de revelar que Él es el Mesías, y ya Jesús no lo va a ocultar. No solo no lo va a ocultar, sino que Él mismo lo va a decir, lo va a declarar, y es precisamente lo que veremos en la perícopa que sigue a esta que estamos leyendo en esta ocasión en la Santa Misa. Los actores que intervienen en esta perícopa son lógicamente el escriba que habla con Jesús, Jesús que habla con el escriba, y también otros que escuchan, porque al final dice que nadie se atrevió a hacer preguntas. Eso significa que había también personas escuchando. No tenía por qué ser de otra forma. Te recuerdo que todo esto sucede en el templo de Jerusalén, donde la gente se congregaba en torno a Jesús, y por supuesto que ahí era donde llegaban los escribas, los fariseos, y le planteaban este tipo de preguntas, a veces para aprender, a veces para tenderle una trampa. En esta ocasión parece que la pregunta es legítima, porque Jesús mismo se da cuenta de que este hombre pues hace eco a la respuesta que él le da, y finalmente le dice incluso, tú no estás lejos del reino de Dios. O sea que en este caso pues vemos a Jesús
interactuando con una persona, con un escriba que por supuesto que, bueno, que aparentemente viene con buena fe a hacer la pregunta. Más adelante, en estas disputas que Jesús tendrá con ellos, sí va a haber una crítica muy dura que le hará a los escribas, pero en este momento, al menos con este hombre, parece que se trata de un hombre que viene y pregunta de buena fe. Lo que solemos hacer en Pasión por el Evangelio, como tú sabes, es desmenuzar el texto de la perícopa, irla leyendo versículo por versículo para poder extraer. En este caso no es realmente necesario, es, te digo, un mensaje muy directo, es muy claro lo que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? Por supuesto que cuando se le pregunta cuál es el primero de los mandamientos, se le está preguntando no el primero que aparece en orden, sino el mayor de todos. Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús dice, el primero es escucha, Israel, refiriéndose al mayor, y que de hecho es así como está articulada la ley de Dios. La ley que Dios reveló a Moisés en el Sinaí está articulada de esta forma precisamente. El primero de los mandamientos que aparece, por ser el más importante, es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Llama la atención cómo Dios revela su ley, primero con esta exhortación, o con una orden incluso, porque está dando una ley, y es Shema Israel, escucha Israel. Realmente lo primero que se necesita para obedecer la ley de Dios es escucharla. Escucharla no con los oídos, o bueno, sí con los oídos, porque implica escuchar la voz de Dios, pero sobre todo escucharla con el corazón para poder ponerla en práctica. Pero es importante eso, primero hay que escuchar, y es importante porque hay que recordar una y otra vez que la ley de Dios procede de Dios, que fue Dios el que la dictó, que es la voluntad de Dios, que no es un invento de nadie, que no es una interpretación de nadie, no, eso es lo que Dios dispuso, es lo que Dios ordenó, y por eso el recordatorio de escucharlo. Shema Israel, escucha Israel, escucha, porque esta ley es palabra de Dios. Llama la atención el énfasis con el que se habla del amor, y esto como que de alguna forma resulta novedoso para la comprensión que tenían de la ley, sobre todo los fariseos en ese tiempo, y seguramente que también escribas que estaban influenciados por su pensamiento. Ellos eran hombres que se dedicaban, los fariseos, o que tenían la intención de cumplir con la ley de Dios por completo, de cumplirla al pie de la letra. Y eso a ellos les daba una perfección. Lógicamente, el que cumple al pie de la letra con la ley de Dios, al menos a nivel humano, pues lo va a llevar a un camino de perfección. El problema que tenían los fariseos es que ellos se contentaban en cumplir la ley por el cumplimiento de la ley. Era lo que a ellos les interesaba, cumplir la ley a rajatabla, pero por la ley misma. Y aquí Jesús está enfatizando que realmente la motivación para cumplir con la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y resulta muy interesante cómo lo que hace Jesús es equiparar los dos mandamientos, o equiparar los dos tipos de amor. Porque el primer mandamiento consiste en amar a Dios, que es el único Señor, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu, con todas las fuerzas. En tanto que el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera los equipara Jesús y deja claro que el amor al prójimo es similar al amor a Dios, en el sentido de que es no menos importante. Es tan importante amar a Dios como es amar al prójimo. Y no solamente amar al prójimo, sino que también tenemos que amarnos a nosotros mismos. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, por eso, no hay otro mandamiento más grande que estos. Finalmente, esto condensa toda la ley de Dios, porque el que ama realmente a Dios lo va a hacer con todo su corazón y lo va a poner en primer lugar antes que a cualquier criatura. Y el que ama a su prójimo y lo hace también con todo su corazón, lógicamente nunca le va a hacer mal a nadie porque lo ama. Y no solamente no le va a hacer mal a nadie, sino que porque lo ama va a buscar su bien, va a procurar su bien. Y todo esto se traducirá finalmente en la práctica de las bienaventuranzas y en la práctica de las obras de misericordia que Jesús ya ha enseñado a lo largo de su vida pública. Entonces el amor es así de importante, es la razón por la que pues aquella famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque realmente eso condensa esto que está Jesús aquí diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el que ama no va a ser egoísta, el que ama al contrario va a ver por los demás, el que ama va a estar interesado en el bien de los demás, el que ama va a procurar que los demás tengan bien y por supuesto el que ama va a poner siempre en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Como te digo,
esta perícopa en sí, así como para desmenuzarla, yo creo que es algo que se presta más bien para la reflexión, y el mensaje es muy directo, es el amor extremo. Y este amor extremo, este amor absoluto a Dios que se da con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, es precisamente lo que nos conduce hacia la perfección, pero también a la santidad. Y de esa manera, amar a Dios y amar al prójimo con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, es el camino que nosotros tenemos que seguir para al final llegar a la presencia eterna de Dios. Todo esto me recuerda que en una ocasión escuché a un hermano decir: si hoy escuchas la llamada del Espíritu, abre tu corazón y sé santo con todo tu corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas. Si no pudieras ser santo porque te parece una meta inalcanzable, entonces esfuérzate por lo menos ser perfecto. Pero sé perfecto con todo tu corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas. Si tampoco puedes ser perfecto por tus muchos defectos, entonces esmérate por ser bueno, pero sé bueno con todo tu corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas. Si tampoco puedes ser bueno porque tu arrogancia es todavía mucha, entonces por lo menos sé comprensivo. Ser comprensivo es grato a los ojos de Dios, pero sé comprensivo con todo tu corazón y con todo el alma y con todas tus fuerzas. Si tampoco pudieras ser comprensivo, porque te falta mucho por crecer, porque tu arrogancia es todavía mucha, porque tienes muchos defectos, entonces acógete en las manos amorosas del Padre. Esas manos amorosas de nuestro Padre que lo mismo dejan caer su lluvia sobre buenos que sobre malos. Pero abandónate en las manos amorosas de nuestro Padre con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí, en las manos amorosas de nuestro Padre, poco a poco, comenzarás a ser comprensivo. Siendo comprensivo, comprenderás en qué consiste ser bueno. Siendo bueno, podrás llegar a ser perfecto. Y siendo perfecto, suspirarás por ser santo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Creo, queridos amigos, que no hay más que decir. Jesús ha hablado y ha hablado con mucha claridad. No nos queda más que responder a su llamado, aprendiendo a amar con todo el corazón, con toda la fuerza, con todos nuestros sentimientos, con lo más noble de nuestro ser. Amar también con toda nuestra alma, es decir, amar con toda nuestra vida. Con toda nuestra vida, lo que eso implica, muchas veces implica desgastarnos. Amar con el alma significa amar con la vida, y eso significa desgastarnos por amor a Dios y desgastarnos por amor a nuestros hermanos. Y por supuesto, amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra capacidad, con todo nuestro potencial, que muchas veces implicará vencernos. Por eso se necesita amar con fuerza, porque ese amor muchas veces implicará y exigirá vencernos a nosotros mismos por amor a Dios, vencernos a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos. Y eso requiere una gran fuerza de voluntad. Yo te invito así a que todo esto que hemos reflexionado en esta ocasión lo guardemos ahora en nuestro corazón y nos dirijamos a Dios en este momento de oración. Para ello, como siempre hacemos, te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Hazme vivir, Señor, como tú dices y vives. Que haga no aquello que el mundo espera, sino aquello que tú deseas, para construir tu reino siendo tu sal y tu luz. Que con tu fuerza, Señor, y en tu palabra, viva con el fervor de tus discípulos, con la sencillez de María, o arropado con el testimonio de los mártires. Pero, Señor, que no viva yo de espaldas a tu verdad, que mi sí a tu voluntad se manifieste en un compromiso sincero,
por un mundo mejor. Que mi sí a tu palabra sea imagen real de lo que pienso y hago. Que lejos de desafinar mi existencia cristiana, sepa armonizar mis ideas con mis prácticas, mis ilusiones con mis realidades, mis anhelos con mis luchas diarias, mi amistad contigo con la fraternidad de cada día. Hazme vivir, Señor, como tú dices y vives, sin dividir mi estancia contigo del servicio a los demás, la oración que te contempla y necesita, del trabajo que me aguarda en la tierra que me espera. Sin olvidar que, aún mirándote con mis ojos o escuchándote con mis oídos, me faltará por recorrer el camino del compromiso exigente de la vida, que se ofrece sin medida, de los gestos de perdón o de confianza. Hazme vivir, Señor, como tú dices y vives, desviviéndote en tu intimidad con el Padre y deshaciéndote por la salvación de la humanidad, guiándote por la mano del Padre y dirigiendo con la tuya el camino del que te desea y te busca, proclamando la bondad de Dios en un mundo egoísta y mostrando con tus heridas y tu cruz que tu vida no es solo palabras ni solo proyectos, que tu vida es hacer aquello que proclamas. Hazme vivir, Señor, como tú dices y vives, con todo mi corazón, con toda el alma y con todas mis fuerzas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de aprendizaje y de reflexión. Te invito a que me acompañes el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Y recuerda que a lo largo de la semana podemos seguir conversando todos los días en el programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Te invito pues a que esta semana, en todo momento y ocasión, aprendas y te esfuerces por amar a Dios con todo tu corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas, y lo mismo a cada una de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe.